Bueno, ok muchachos, entonces ahora continuaremos con el potencial de diferenciación de las células madre. Bueno, ¿qué es el potencial de diferenciación? Prácticamente es la capacidad que tiene una célula de dar origen a diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Y lo digo diferentes tipos de tejidos porque las células, recuerden, son las que dan origen a los tejidos. Entonces, en el podio más alto tenemos a las células madre totipotenciales, ¿sí? Estas células totipotenciales vienen de la unión de un esperma con un ovario, ¿vale? Esa es la manera natural. Existen otras formas, ¿vale?, de obtener estas células en donde se puede tomar un óvulo, ¿vale? Ese óvulo tiene la mitad del material genético, digamos que de cierta manera es haploide, ¿vale? Y se tiene una célula que es diploide, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer una partecita y otra partecita haciendo alusión a todo el material genético que viene del padre y de la madre, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se toma al óvulo y se le quita el material genético. Posteriormente se transfiere este material genético al óvulo, ¿sí? De tal manera que esto me queda como una célula diploide. Esta metodología es lo que se conoce como clonación, ¿sí? Esta célula viene pues de un individuo, ¿sí?, que tiene unas características genéticas que están almacenadas aquí en sus genes, todos los cromosomas, y al transferirlos de manera directa a un óvulo, vamos a encontrar células que son de cierta manera idénticas a las del donante, ¿bien? Entonces hay una forma natural de conseguirlo que es prácticamente uniendo a un óvulo, ¿sí?, con un espermatozoide, ¿sí? Recuerden que son células haploides, tienen una cantidad, ¿sí?, de un set de material genético, y esto pues daría origen, ahí haciendo alusión a esas dos bolitas, pues a que es el material genético del padre y de la madre, ¿vale? Entonces serían diploides, recuerden eso. Bueno, la clonación es un proceso que ha permitido hacer muchas terapias, de hecho, ¿sí?, en animales. Todavía la clonación está prohibida en humanos y hay un problema, ¿sí? Y es que esta célula ya es senescente. Si digamos, la célula de donde se toma la información genética ya tiene una senescencia, está envejecida, entonces aquí los cromosomas que se transfieren hacia el óvulo van a estar de cierta manera envejecidos. Entonces, por ejemplo, la primera Dolly, ¿sí?, la primera clonación exitosa, porque hubieron muchas antes, pero que fueron fallidas, se encontró que tenía artritis, una enfermedad degenerativa que generalmente ataca con los avanzados años. Pero bueno, ahí son como unas consecuencias que todavía no se entiende muy bien, pero se consideran que son asociadas a la senescencia que pueden tener estas células. Bueno, a medida que avanzan en la diferenciación, las células van perdiendo esta capacidad de diferenciación, ¿sí? Es decir, que ya pierden la capacidad, ¿sí?, de dar diferentes tipos de tejidos. Recuerden que esta célula, la primera célula, el cigoto, le puede dar origen a un individuo completo, ¿sí? Ahí está. Sin embargo, estas células son demasiado desdiferenciadas, ¿sí?, no tienen diferenciación como para que cumpla una función específica en un tejido.
¿vale? Es decir, que en un organismo adulto, ¿sí?, no vamos a encontrar células totipotenciales. Sabemos que viene de una célula totipotencial, pero no le dan, no vamos a tener células totipotenciales en una persona de estas. Pues, hablando de las células somáticas, las que nos componen como organismo, porque obviamente ustedes pueden encontrar un embrión en una persona embarazada, si no es el caso. La célula entonces empieza a perder diferenciación, ¿sí?, esa capacidad de diferenciación, en principio para ganar funcionalidad. La segunda etapa, pues como de clasificación, donde podemos ver a células que ya no pueden formar a un individuo completo, pero que sí pueden dar origen a alguna de las capas germinales, son las células pluripotenciales, ¿sí?, pluripotenciales. Entonces las células madre pluripotenciales pueden dar origen a las células, por ejemplo, del endotelio, de la línea germinal del mesodermo, perdón, a las endodérmicas, a la línea germinal mesodérmica y a la ectodérmica, ¿sí? Pero, a pesar de que pueden dar estas células totipotenciales, supongamos, ¿sí?, por aquí, estas células que están justo aquí pueden dar origen acá a este tres tipos de célula, jamás van a poder dar origen a un individuo, ¿sí? Entonces, en pro de ganar funcionalidad, se pierde potencial de diferenciación, pero pues eso es claro porque lo que queremos es tener organismos, ¿sí?, o tener células diferenciadas para que tengan funcionalidad, ¿sí? Entonces me refiero a que todos los organismos funcionen de la misma manera. Si ustedes miran todos los organismos pluricelulares, en principio las células dan origen al organismo a través de una célula totipotencial, pero pierde capacidad de diferenciación en pro de ganar funcionalidad en sus células, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá. Entonces, bueno, tenemos mesodermo, ectodermo y endodermo, que puede dar origen a partir de una célula pluripotencial, pero esa célula todavía no tiene capacidades funcionales para ser parte de un tejido, solamente tiene capacidades de proliferación o renovación, que son muy buenas, pero eso no constituye a los tejidos. Entonces, estas células a su vez pierden capacidad y llegan a ser multipotenciales, ¿sí?, células madre multipotentes. Entonces, las células madre multipotentes son estas, ¿sí?, son estas de acá. Entonces, una célula madre multipotente, ¿sí?, que estaría aquí en este ranking, puede dar origen a diferentes tipos, ¿sí?, de células, pero dentro de la misma línea germinal, ¿sí?, de la capa germinal, o sea, dentro de la misma capa germinal. Entonces, por ejemplo, las multipotentes, estas células madre multipotentes pueden dar origen a solamente células del endodermo, o solamente a células del mesodermo, o solamente al ectodermo, son excluyentes. Nunca va a pasar que una de estas células le dé origen a otra capa germinal, ¿sí?, a otra célula de la capa germinal. En el laboratorio sí se ha logrado, y de hecho eso se llama transdiferenciación, se le ha dado un nombre. In vivo no se conoce muy bien los procesos todavía, no es muy frecuente que se haga transdiferenciación. Se cree que podría darse, pero esto ha sido principalmente estudiado en el laboratorio, entonces no es todavía muy claro si en el cuerpo humano pueda darse. Bueno, entonces por potencial de diferenciación llegamos a las últimas, ¿sí?, que pueden ser las células unipotentes. Es decir, que una célula diferenciada ya puede dar origen a otra célula que ya prácticamente está diferenciada, ¿sí? Algunos libros hablan de bipotentes, pero la idea básica es que al final de la escala de potencialidad de diferenciación vamos a encontrar células muy especializadas, ¿sí?, acá, al final, como las células unipotentes. Y al inicio, células que no están para nada especializadas, no tienen una función, ¿sí?
Pero recuerden, siempre la idea es tener cosas funcionales, ¿sí? Acabamos, siempre es tener cosas funcionales. Bueno, aparte de tener pues la capacidad de transformar, esa clasificación por la capacidad de transformarte en otras células, que son totipotenciales, pluripotenciales, bueno, multipotenciales, ¿sí? Que bueno, que producen pues diferentes tipos de células, que son células, ¿sí? Que es la que más utilizamos hoy en día, porque son células adultas, ¿sí? Y bueno, el tipo que es el unipotente. Bueno, hay otra clasificación, ¿sí? Que es según su localización. Entonces, según su localización las podemos clasificar en germinales, fetales, embrionarias o adultas, ¿sí? Su localización pues viene dada generalmente en las etapas de desarrollo embrionario, ¿sí? Germinales como el esperma, el óvulo, fetales durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Antes de parto. Están las del embrión, ¿sí? Que ahorita las vamos a ver, las células embrionarias totipotenciales que se encuentran dentro del blastocito, que están siempre en las primeras fases de desarrollo. Y están las células adultas, que son las que nos componen a nosotros, ¿sí? Entonces ustedes pueden encontrar estas dos clasificaciones. Bueno, como les mencionaba, las que más se utilizan son estas células multipotentes, ¿sí? Que corresponden a células adultas, ¿sí? Son células fáciles de conseguir, tanto por los consentimientos éticos, ¿sí? Como por las fuentes. En este momento se adquieren a partir de sangre de cordón umbilical, médula ósea o tejido adiposo, siendo las muestras más frecuentes, ¿sí? Y lo importante es que dependiendo, ¿sí? De dónde se las tome y cómo se aíslen, cómo se separen, podemos pues obtener ya sea células del endodermo, del mesodermo o del ectodermo, que es al final lo que nos interesa. Recuerden que la idea de aplicar medicina regenerativa es reparar un tejido o sustituir algo que está ausente, ¿vale? Entonces, las células adultas presentan un gran potencial, dado que ya tienen, digamos, un camino ya resuelto dentro de su diferenciación, ¿sí? Y resulta más fácil diferenciarlas. No son como las totipotentes, que de hecho no se conocen todos los factores que deben tener o todas las señales externas que se deben hacer para que dé origen a un individuo completo. Eso todavía no se sabe y al parecer es un proceso de regulación génica muy complejo, ¿sí? Pero estas que ya tienen, esas células madres adultas que ya tienen de cierta manera una diferenciación parcial, es mucho más fácil coordinar su diferenciación. Entre estas células pues, se destacan las hematopoyéticas, células madre hematopoyéticas, y también se destacan las células madre mesenquimales, son las que más se utilizan, ¿sí? Entonces, haciendo un breve resumen de lo que tenemos acá, tenemos células embrionarias que pueden venir pues del desarrollo, ¿sí? Ahorita lo vemos, del embrión prácticamente, fetales que vienen desde el desarrollo ya del feto, por eso es que muchas veces la sangre de cordón umbilical se considera como sangre, como células madres, bueno, se considera que tiene células madre fetales. Y hay otras, ¿sí? Hay otras de las que vamos a hablar posteriormente, y es que también las podemos inducir a través de una desdiferenciación, ¿sí? Que son las células madre con pluripotencial inducido, ¿vale? Pero que hacen parte de las células adultas. Entonces tenemos tres tipos de células madre, digamos, las embrionarias, las fetales y las adultas, y vamos a tratar de caracterizarlas
cada una de ellas, ¿sí? Un poquito más. Entonces vamos a empezar por las células madre embrionarias. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí. Una pregunta para que me la vayan contestando en el chat. ¿Cuál de estos tres tipos de células, si ya sean las embrionarias, las fetales o las adultas, usted utilizaría para hacer una terapia celular en una persona que tenga genética que va a estar en todas células?